¿Qué tal? Estamos de vuelta. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Retomando un poco lo que hablamos previamente, ahora hablemos directamente de lo que es el tema central del documental que eligieron, el cual es las desapariciones en México. ¿Cómo podemos definir lo que es la desaparición y su impacto en la región? Pues podemos hablar de desaparición cuando hablamos de la extracción de personas en contra de su voluntad. Esa es, digamos que la definición más general que podemos hablar de la desaparición. El término, justamente por eso, pues está la parte forzada, ¿no? Porque es algo que se está haciendo de manera obligatoria, por así decir, ¿no? Este es un problema que se encuentra dentro de un contexto de problemas sociales y de seguridad en nuestro país. Ujú. Y pues eso es un poco lo que podría yo aportar. Sí, como decía Alondra, la desaparición forzada es un problema de seguridad pública que se ha ido agravando en los últimos años. Es un problema que también me parece hay que distinguir de lo que es las personas no localizadas. Me parece que, por supuesto, en los dos casos hablamos de personas que se desconoce dónde se encuentran, pero que el origen de esa ubicación o de ese desconocimiento de la ubicación es distinto, ¿no? En el caso de la desaparición forzada tiene que ver con un acto de violencia, un acto de mantener a la persona cautiva, y en el caso contrario, las personas no localizadas en muchas ocasiones se deben a que las personas por causas personales pues no comparten su ubicación, ¿no? Y bueno, como bien mencionaba Alondra, es un problema que se ha agravado en los últimos años. Ella bien lo compartía cuando ella inicia su investigación en 2021. En México se cuantificaban 91,000 personas desaparecidas. Hoy estamos en los 112,000, ¿no? Y en el caso de Querétaro, es un problema que también se vive, es un problema que también golpea al Estado. Y ahora Alondra y yo podemos compartirles cómo los datos son contrastantes. Antes de iniciar el programa, conversábamos que según el INEGI, tan solo en el último año, según datos oficiales, en el 2022 se cuantificaron 987 personas no localizadas o desaparecidas, pero de las cuales de esas 987, según el INEGI, solo 487 personas están desaparecidas. Entonces podemos empezar a problematizar, por ejemplo, este dato oficial, ¿no? Que dice que 487 personas desaparecieron en Querétaro en un año, por ejemplo. Pero este dato es contrastante con otro, ¿no? Sí, la Comisión Nacional de Búsqueda, por el lado contrario, registra más de 2.152 casos, por ejemplo, ¿no? E incluso dentro de este mismo contraste de datos, en el último año la Fiscalía reportó al menos 40 casos menos de los que se tienen en la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, ahí también podemos, nuevamente, como mencionaba la doctora, pues problematizar de esta situación y de lo que pues ocurre en este contexto. Sí, y a mí me gustaría agregar que la desaparición forzada, o sea, me gustaría agregar y también hacer una invitación, no solo entre la comunidad académica, sino en la sociedad en general, a reconocer que hemos normalizado la desaparición forzada, ¿no? Es un poco el aprendizaje, o es parte del aprendizaje que me deja la investigación de Alondra, poder reconocer que nosotras convivimos con la desaparición forzada. Y yo, en este sentido, invito a la siguiente reflexión, ¿no? ¿Qué tan necesario vemos compartirle a las personas con quienes nosotras convivimos, dónde estamos? Por ejemplo, personalmente, a mí me gusta compartir con cierta periodicidad a lo largo del día dónde estoy o hacia dónde voy, porque sé inconscientemente que algo puede pasar. Entonces, este tipo de experiencias, sí quiero invitar a la reflexión, que este tipo de experiencias son una forma en la que podemos ver cómo hemos normalizado la desaparición forzada. Y además, quisiera destacar que la investigación de Alondra también nos permite
reconocer que la desaparición forzada no necesariamente está asociada a actos delictivos. O sea, las personas que desaparecen en México, ya les cederé en breve la voz a Alondra para que detalle un poco más ese dato, pero las personas que desaparecen en México, en su gran mayoría, no son personas que estaban vinculadas al crimen organizado. Son personas que estaban haciendo su vida normal. Entonces, de ahí mi invitación, primero a leer la investigación de Alondra en breve en cuanto esté publicada, pero también a aproximarnos a los documentales en general y al web documental para sensibilizarnos sobre este problema de seguridad pública. Sí, pues un poco como lo mencionaba la doctora, ¿no? Y lo retomo un poco con lo que también decía anteriormente, ¿no? Los discursos oficiales nos llevan mucho a la criminalización de las personas desaparecidas cuando en realidad pues muchos están haciendo su vida cotidiana e independientemente de eso pues realmente nadie tendría por qué desaparecer, ¿no? Entendemos la parte de aquellos que no quieren ser localizados, pero nadie en este país tendría que desaparecer. Entonces eso también es algo que tenemos que repensar, ¿no? No porque hacían tal cosa, es como de, entonces se merecía desaparecer. Nadie merece desaparecer en este país. Y podemos ver entonces que, pues, aquí viene precisamente esto que decían en su investigación, en lo cual, pues, muchas veces no hablamos a fondo de lo que es la desaparición. Damos por hecho que se trata de un acto delictivo o que previamente hubo una acción que por mérito desencadenó el secuestro, pero muchas veces estos secuestros, como ya dijeron, se llevan a cabo, pues, meramente porque a veces uno lo que trata, o más bien bajo el punto de vista del criminal, a veces lo único que se busca es meramente un sujeto, como si fuera una mercancía, o meramente un rehén, en el caso de que, pues, ahora sí que hayas estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y bueno, ese es el principal problema de no hablar de lo que es la desaparición. Y pues meramente se retrata aquí como muchas veces nos introducimos al tema y no sabemos mucho realmente. Entonces, ¿cuál diría que son los principales dogmas o las principales razones, paradigmas que desembocan en que no hablemos al respecto? Pues es que creo que es un poco también estas narrativas que creamos a partir de las personas que desaparecen, ¿no? Esta constante criminalización, de acuerdo a otras investigaciones, por ejemplo, pues es justo lo que hace que nosotros alienemos incluso a las familias de las personas que desaparecen, ¿no? Que los veamos como si tuvieran algo o si fuera como una enfermedad infecciosa porque seguramente estaba vinculado a alguna actividad delictiva, ¿no? Entonces, eso mismo hace que nos aliene y que nos incomode. También yo creo que el miedo nos llega a incomodar mucho. Aunque tengamos estos discursos muy internalizados, pues también realmente existe miedo y es como prefiero evitar, ¿no? Porque a mí no me va a pasar. No nos reconocemos en estas víctimas y preferimos evadirlo. Entonces creo que eso es un poco lo que pasa constantemente. Sí, a mí me gustaría también invitar, pedirle a Alondra que nos comparta un poco cómo fue su trabajo de campo, porque me parece que su trabajo de campo revela un poco estas imágenes colectivas, estas ideas colectivas que tenemos sobre la desaparición forzada. Sí, pues mucho de lo que resultaba en estos ejercicios, en el trabajo de campo, pues por un lado estaban muy atravesados por el género, ¿no? Sí había un pensamiento muy constante de que era una situación que principalmente atravesaba mujeres, que pues sí, o sea, derivado de un contexto sí hay una problemática muy importante con las mujeres, pero también es una problemática que afecta mucho a los hombres, ¿no? Pasaba mucho, pues lo que hemos dicho, ¿no? Estas creencias alrededor de las personas, pero pues también había estos ejercicios de reflexión de ellos como jóvenes, cómo se veían en estas situaciones, cómo pensaban, o incluso se cree, ¿no? Como por los lugares en los que estás, como de, si estoy en tal ciudad, no me pasa, pero si estoy en tal otra ciudad, es más probable que me suceda una desaparición. Sí, lo que pasa es que Alondra trabajó con jóvenes, entonces ella hacía grupos de discusión y primero les preguntaba, qué opinaban sobre la desaparición forzada, ¿no? Entonces, ahí venían, pues ahí se compartían, se socializaban estas ideas que podemos tener sobre qué significa
la desaparición forzada, ¿no? Todas estas creencias que también han venido desde los medios de comunicación. Luego participaban del web documental y después Alondra les volvía a preguntar qué opiniones tenían sobre la desaparición forzada y por supuesto que los discursos cambian. Y bueno, quisiera destacar también que Alondra trabajó con juventudes porque estadísticamente son las juventudes el grupo social más afectado por una desaparición forzada, que eso significaría, por ejemplo, invitarte a ti y a otras personas jóvenes a reconocerse como parte del grupo que más perjudicado y más golpeado por este tema de seguridad pública. Antes de irnos, háblenos un poco sobre qué podría llevarse a cabo en cuanto a la prevención. Pues es muy complicado porque justamente la desaparición, al ser un tema de seguridad pública, pues de pronto nos sobrepasa, ¿no? Es un problema que viene a partir de distintos problemas estructurales que hay en nuestro país, y creo que nosotros como sociedad y como ciudadanos lo que podemos hacer es tener estos ejercicios de reflexión para también nosotros exigir a nuestras autoridades mejores situaciones o cuestiones en específico, pero también nosotros como sociedad pues podemos tener estas prácticas de cuidado, ¿no? Como lo mencionaba la doctora, ¿no? De pronto compartir estas ubicaciones. Incluso a mí me parece muy violento pensar cómo WhatsApp, la última hora de conexión que creo que como juventudes no nos gusta tener activo, pero se vuelve un signo muy importante de hace muchas horas que no se conecta, que, o sea, son alertas que también le ayudan a nuestros familiares y o personas cercanas a tener como cierta información sobre nosotros, ¿no? Entonces, pues también activar como esa parte y pues también eso es como prevención, pero en general cuando hablamos de desaparición y acciones que nosotros podemos tomar, es también ayudar a compartir las fichas de búsqueda cada que nosotros lo vemos. La interacción en redes sociales es importante. De pronto el algoritmo no es muy fanático de que esta información sea tan difundida, pero nosotros al tener esta interacción, comentar, compartir, darle me gusta, también podemos ayudar muchísimo a que pues estas fichas lleguen a más personas y que se pueda localizar a estos hombres y mujeres que desaparecen en nuestro país. Me gustaría hablar un poco más al respecto, sin embargo, estamos cortos de tiempo. Me gustaría agradecer su presencia, doctora Betsabe, maestra Alondra, de parte mía y de todos los colaboradores que hacen esto posible. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.